Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en San Marcos 14, versículos 13 al 15, dice así. Entonces envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Hoy día es jueves y estamos estudiando qué es lo que sucedió el jueves en aquella última semana de la vida de Cristo en esta tierra. El jueves Él participó de la Santa Cena. Él tomó pan y jugo de uva. Ese pan era pan sin fermento, sin levadura, símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Ese jugo de uva era jugo de uva sin fermento, símbolo de la sangre de Cristo sin pecado. Mira, ese pan no era el cuerpo de Cristo, porque Cristo estaba ahí y el pan estaba en sus manos. Ese jugo de uva no era su sangre, porque Cristo estaba ahí, la sangre estaba en sus venas y el jugo de uva estaba en sus manos. Por lo tanto, no se puede aceptar bíblicamente la idea de que hoy día también el pan y el jugo de uva sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Son un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y no tienen fermento para que puedan ser un símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Ahora, aquella noche, en la cena, había gente muy interesante. Estaba por un lado Judas, el traidor. Y Judas estaba con la agenda de su traición en el bolsillo. Judas es el típico pecador que sabe lo que va a hacer. Siente el Espíritu de Dios trabajando, pero sigue yendo. La conciencia le dice no, pero determinóse en el corazón que va a ir para allá y él va. Jesús podría haberlo expuesto delante de los otros discípulos, podría haberle hecho pasar vergüenza, podría haberle dicho, mira, tú traidor, levántate y sal de aquí, no eres digno de estar sentado a la mesa conmigo. Y si Jesús hubiese hecho eso, nadie habría tenido que decirle nada a Jesús, estaba en lo correcto. Solo que Jesús trataba a los pecadores de otra manera, tal vez porque Él sabe que la exposición pública de una persona tal vez no va a ayudar mucho. Tal vez lo que el amor no es capaz de conseguir, la fuerza nunca lo consiga. Por eso amó inclusive a Judas. Por eso lo dejó sentarse a la mesa. Lo dejó participar del pan y del vino. Tal vez cuando Judas tomase el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, o el Espíritu de Dios nos sacudiría tal vez el corazón del traidor para arrepentirse y pedir perdón. Pero no estaba solamente Judas allí, estaban también los otros discípulos. Y los otros discípulos no tenían ninguna agenda escondida de un pecado acariciado. Ellos no estaban planeando matar ni traicionar a Jesús, pero igualmente eran traidores. Si no, ¿dónde estaban ellos al día siguiente cuando Jesús murió? ¿Dónde estaban 24 horas después? Cuando Jesús quiso confiar su madre a alguien, solamente estaba Juan. ¿Dónde estaban los otros? Y sin embargo Jesús aceptó a esas personas. Eso me emociona a mí. La manera como Jesús recibe al ser humano. Yo siempre digo que gracias a Dios que en el día del juicio quien me va a juzgar es Dios. Y no soy yo. Porque si yo me juzgase a mí mismo, de repente me condenaba a la muerte eterna. Porque te digo una cosa, cuando tú te miras para adentro, cuando tú miras a tu corazón, a tu mente, ¿qué cosas buenas tienes ahí? ¿Qué cosas tan buenas tienes en tu vida que Jesús lo dejó todo para venir a salvarte? No. Si nosotros nos medimos con medidas humanas, estamos condenados. Pero gracias a Dios que
quien nos va a juzgar es Jesús. Y Jesús se hizo hombre para entenderte y para entenderme. Por eso Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice: acerquémonos pues sin miedo al trono de su gracia, porque no tenemos un intercesor que no se compadece de nuestras flaquezas, sino alguien que se hizo como nosotros, humano, y puede entender lo que tú y yo sentimos cuando llega el momento de la tentación. Mira, el otro día un hombre me decía: pastor, creo que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Le pregunté por qué. Y él me dice: porque cuando murió mi hijo, y su hijo murió en un accidente terrible, el muchacho entró con una motocicleta debajo de un camión, la cabeza fue para un lado, el cuerpo por otro lado, y él en el momento del dolor, él maldijo a Dios. Él levantó los ojos al cielo y dijo: ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios? Maldito sea Dios. ¿Cómo permite que mi hijo muera? Solo que después pasó el tiempo. Y mira, si tú estás viviendo un momento de dolor en tu vida, puede ser que en este momento estás sintiendo que te estás asfixiando, que ya no aguantas más, ya llegaste al fin de la línea, voy a morir, no puedo más. Momento. El tiempo es el instrumento que Dios usa para ayudar a vencer las dificultades de la vida. El dolor de hoy, puedes creer que mañana va a doler menos, la próxima semana va a doler menos, y de aquí a un año tal vez ya no va a doler. No te desesperes aunque estás viviendo el momento de mayor dolor en tu vida. Pero este hombre, cuando pasaron los días, ya más calmo, comenzó a atormentarse porque pensaba: yo maldije a Dios, estoy perdido, ya para mí no hay perdón, he cometido el pecado contra el Espíritu Santo, Dios nunca me puede perdonar. Cuando yo llegué a esa ciudad, él llorando me dice: pastor, para mí no hay salvación, porque yo maldije a Dios en un momento de desesperación. Yo le dije: mira, querido, en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo así: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Tú crees que Dios lo había abandonado? No, pastor. Entonces, ¿por qué dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Es porque como hombre, su humanidad no era capaz de ver a Dios. Ahora, ese Jesús que se hizo hombre, Jesús por ser Dios ya podría entenderte sin haberse hecho hombre. Pero se hizo hombre, y ahora tú y yo no tenemos disculpas para decir: no, Dios no me puede entender. En el momento de mayor sufrimiento, donde estés en la miseria, caído, arruinado, quebrado, tú puedes creer, tú puedes saber que Cristo te entiende. Por eso puedes acercarte al trono de la gracia confiadamente. Y es por eso que cuando a veces tú caes en el pecado, al participar de la Santa Cena, o sea, del pan y del vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, tú estás diciéndole a Jesús: Señor, yo creo en tu gracia, yo creo en tu perdón, y estoy aquí dispuesto a recomenzar. Hoy puede ser un nuevo día en tu experiencia. Mira, tú tal vez ya has postergado tu decisión una vez y otra. El otro día yo supe de una carta que un hombre que se suicidó dejó. El hombre decía: cuando fui niño, rechacé a Cristo. Adolescente, dije no. De joven, no quise. De adulto, dije tal vez cuando envejezca. Y ahora descubrí que estoy con AIDS. Ahora quisiera ir a Cristo, pero creo que ya es tarde. Agarró un veneno para ratas y se suicidó. ¿Tú vas a esperar hasta cuándo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. ¿Quisieras entregarle el corazón a Jesús? Que Dios te bendiga.